Bueno, vamos a iniciar entonces con esta conferencia. En la temática de hoy vamos a trabajar sobre Sapta Samadhi. Sapta Samadhi es una forma de explicar las diferentes maneras en las que se puede experimentar el ser. ¿Sí? Eso es lo que significa Samadhi. Samadhi es el nombre del estado en el cual experimentamos el ser. Y Sapta es 7. Entonces vamos a hablar de 7 formas en las cuales se experimenta el ser. De las cuales, de estas 7, 4 nosotros explicamos son formas fisiológicas. Es decir, 4 formas de experimentar el ser que todos tenemos adentro nuestro y que nos afectan a todos, y que no es posible que alguno de nosotros no experimente el ser, porque si pasa demasiado tiempo entre una experiencia del ser y otra experiencia del ser, nuestro sistema empieza a fallar. Nuestro sistema necesita, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y cada célula de nuestro cuerpo, cada X tiempo, que eso es variable en cada persona, uno necesita imprimir en su parte física la experimentación del ser, también en las emociones, en la mente, ¿no? Y si te excedes de ese tiempo que vos necesitas, en el cual necesitas tener esa experiencia del ser, bueno, empiezas a perder energía, empieza a disminuir tu inmunidad, te empiezas a sentir vacío, te empiezas a sentir que la vida no tiene sentido, te empiezas a deprimir, a poner triste o a sentir algo que no sabes qué es lo que estás sintiendo, pero que no es muy lindo generalmente. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar esta charla con bien simple, el concepto de Samadhi. Y vamos a usar una estrategia, una metodología que usamos en nuestra escuela, que es la técnica de generar cercanía. Nosotros no vamos a usar, como muchos otros maestros sí usan, y que está bien, cada uno tiene su estrategia, no vamos a usar una estrategia mística para enseñar esto. Si bien para muchos esta es una temática mística, para nosotros no. Nosotros vamos a usar una metodología de enseñanza que busca generar cercanía. Es decir, que terminen viéndolo tan natural que al final lo vean como inevitable. ¿Me explico? Al revés de otras formas de aprender esto, que uno lo entienda como algo tan lejano y distante que solo le puede pasar a alguien, no sé, un yogi de hace miles de años y no a nosotros acá y ahora, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para esto les tengo que contar algo de lo que se siente cuando se experimenta Samadhi. Muchos de ustedes ya saben qué es Samadhi y qué se siente cuando se experimenta Samadhi, pero muchos no. Por concepto decimos que Samadhi es un estado en el cual estás experimentando el ser. Ahora, ¿qué se siente cuando se experimenta el ser? Voy a hablar de una cosa que se siente cuando se experimenta el ser. Inevitablemente tengo que dar otra palabra en sánscrito, pero prometo no dar muchas más, ¿sí? Samadhi es el nombre en el cual uno está en un estado, es el nombre de un estado donde experimentas el ser. Y hay algo que se siente ahí, a ver si me lo dicen ustedes. Ananda. Más fuerte, no tan tímido. Ananda. Ahí está, muy bien. Ananda. Ananda es el nombre de una forma de felicidad que no viene de afuera, que viene de adentro. Es una felicidad que es como la combinación justa entre felicidad, paz, ¿no? Las dos están ahí juntas, y que además brota de adentro. No es que se está apoyando en algo externo, ¿sí? No estoy diciendo que la felicidad externa sea mala, solo que queremos diferenciarla. Una cosa es la felicidad de estar feliz porque te vas a hacer un viaje, y otra cosa es estar feliz porque es tu propia naturaleza. Una cosa es estar feliz porque conseguiste pareja, y otra cosa es estar feliz porque es tu propia naturaleza. Y así podemos encontrar muchas razones externas para estar feliz. O sea, sería como razones en las cuales nuestra felicidad se puede apoyar, pero en el afuera. Eso no es Ananda. Ananda es cuando de repente te sentís bien,
y viene de adentro y vos pensás, a ver, pero ¿de dónde viene esto? Y no encontrás algo afuera a lo que atribuírselo. Y este es el momento en el cual yo les pregunto a ustedes, ¿sí? No hace falta que todos ustedes cuenten, son muchos, pero que por lo menos se pregunten a ustedes mismos y sean sinceros, busquen hacia atrás. ¿No hubo alguna vez, algún momento en el pasado, quizás cuando eran un poco más jóvenes, que se sentían felices y que se sentían simplemente bien? ¿No les pasó eso alguna vez? Sí. ¿Sí o no? ¿A alguien nunca le pasó? ¿Allá atrás? ¿Todo te pasó? Sí, ¿alguna vez? ¿Acá? Sí. Oh, ¿cierto? ¿Te pasó alguna vez? Sí, a algunos, bueno, les pasa porque son jóvenes todavía, ¿no? Pero no es que digo que no son jóvenes, ¿tá? Solo que digo que es un estado más frecuente cuando uno más joven es, y después les voy a explicar por qué sucede eso. En síntesis, somos más cabeza fresca cuando somos jóvenes, pero después lo voy a explicar un poco más desarrollado. En ese momento que te sentís feliz y estás en paz, pero no tenés la madurez para valorar esa paz, que eso es algo que también pasa, porque todavía ahí, o sea, estamos en paz, pero no tenemos la madurez de conciencia para valorar lo que es estar feliz, porque es simplemente tu propia naturaleza. Ni tenemos la madurez para identificar que eso te está pasando. Uno quiere todo, ¿no? Quisiera el estado y poder, pero normalmente pasa así. Muchas veces cuando te das cuenta ya pasó. Es muy común eso. Entonces en ese estado estás feliz, ¿sí? Y no hay nada a lo que atribuírselo. En ese momento estabas en Ananda y esa es la forma más simple de Samadhi que experimenta tu organismo. O sea que ustedes alguna vez han experimentado Samadhi, ahora se están dando cuenta que lo han experimentado. Y ahora yo les voy a decir en qué momentos hay Samadhi fisiológicos, donde el organismo, el sistema nervioso, y la mente y el ego se ponen en sintonía para permitir este estado de Samadhi para poder sostenerse sano. Y voy a hablar del primer Samadhi que experimentamos, que le llamamos el Vijja Samadhi, que quiere decir el Samadhi semilla o el primer Samadhi que experimentamos. Eso de sentir el ser y sentir esa felicidad. ¿Cuándo es? Los bebés. Los bebés. Bueno, y acá hay varios que tienen, vos tenés de uno de 9 meses, ¿no es cierto? El tuyo ya es niño casi. ¿Cuánto? 1 año y 2 meses. No, ya no es bebé. 1 año y 2 meses ya es niño. Pero igual puede seguir experimentando este Vijja Samadhi. Vijja Samadhi es cuando un bebé experimenta Samadhi. O un niñito muy chiquito experimenta Samadhi. Y uno dice, pero ¿cómo me doy cuenta que está en ese estado? Simplemente mira a un bebé, prestale atención. Por supuesto que no es todo el tiempo, pero algunas veces ese bebé le va a venir una alegría, ¿no? Una felicidad, Y no me refiero a la felicidad de, claro, cuando le das la teta y está como extasiado, eso es otro tipo de felicidad externa, No me refiero a cuando lo están abrazando, sino que me refiero a esos momentos donde simplemente el bebé está ahí, nadie lo está abrazando, nadie le está dando nada, y de repente el bebé hace como una sonrisa que ni es una muy extrovertida, es como una cosa sutil. ¿La han visto? ¿Sí? ¿Las mamás? ¿Han prestado atención? Hay niños que es muy seguido ese estado, a otros nenes no tan seguido, pero en ese momento están experimentando Samadhi. Y su energía cambia ahí, a tal punto que si la mamá presta atención, siente que la energía de ese bebé es diferente, ¿sí? Y también cualquier persona, aunque no sea tu hijo, si lo mirás y prestás atención en la cercanía, la energía que se siente es distinto. Luego cuando la mente lo rotula y lo etiqueta, ahí le pone palabras y habla de pureza, y habla de qué lindo, de ternura, y hablas de amor, y hablas de un montón de agregados psíquicos que nosotros le ponemos, porque estamos del otro lado. Pero el bebé ahí está sintiendo Samadhi, y en ese momento sus células se están regenerando, su cerebro se está expandiendo, son momentos donde se crean nuevas redes neuronales,
son momentos de expansión cerebral, son momentos de donde ese bebé se está anclando a esta existencia humana. Voy a decir algo que a veces impresiona un poco, pero para darse cuenta de que ese samadhi es un samadhi natural y que ese es un samadhi natural y además es inevitable. Si un bebé pasa demasiado tiempo y no puede experimentar ese samadhi, o desde que nace no puede experimentar ese samadhi, ese bebé enferma o, peor, muerte súbita. Ese bebé no sigue existiendo. ¿Se dan cuenta? La importancia de la experimentación del ser. Y deben conocer que algún caso de bebés, ¿no? Hablo de muy chiquitos que no tienen tanta resistencia, y entonces en esos casos yo ahora no les digo que piensen en el bebé y se pongan mal. Claro que a nadie nos gusta la idea de que eso suceda, pero eso sucede. Pero yo lo que les digo es, ¿ustedes llegaron a grandecitos o no? Entonces quiere decir de que experimentaron muchos, pero muchos de esos villasamadhis. Muchos, ¿se dan cuenta? Si no, no podrían haber llegado a niños para luego llegar a jóvenes o adultos finalmente. O sea, es inevitable. Es algo inherente porque viene de adentro. Es natural porque no requiere de nada, no es algo como que se deba aprender, es algo de una condición natural, inherente, natural. Y además es inevitable. ¿Se dan cuenta? Es algo tan cercano. Después pasemos a otro tipo de samadhi, ya más grandes, ¿sí? Ya cuando uno es niño, no bebé, me refiero a niño. Decimos nosotros niño, ahora en este caso nos estamos refiriendo a un niño de entre 7 a ya cuando empieza a ser adolescente, ¿sí? A sus 12 años o 13 años. Esa franja, prestémosle atención a esa franja. Vamos a hablar un poquito del samadhi que se experimenta ahí. Es un samadhi que le llamamos Virya Samadhi. Virya Samadhi es el samadhi de la fuerza. Ese es el periodo en el cual nos conectamos con nuestra energía. Nos conectamos con una vitalidad que cuando estamos ahí es como que no nos cansamos, como que siempre tenemos energía, no nos agotamos. ¿Se acuerdan eso? Sí. Quizás alguno no se acuerde porque es hace mucho, ¿no? Pero presten atención los niños y en esas edades son muy vitales, tienen energía y no se cansan y tienen mucha fuerza para hacer un montón de cosas. Y cuando se llega a adolescente, aparecen esos estados de felicidad que brotan de la nada, que vienen de adentro como una cuestión fisiológica que se abre paso a través de lo que sea que estés haciendo ahí. Pero ya el adolescente tiene un poquito más de conciencia que un niñito más pequeño, y entonces de repente ese estado de samadhi le viene cuando, vamos a suponer, está andando en bicicleta. Justo estaba andando en bicicleta. El estado de samadhi no tiene que ver con el andar en bicicleta. O sea, no es que su estado se apoya en esa acción. Justo vino, pero él estaba andando en bicicleta. Entonces su mente lo va a asociar a que andar en bicicleta es lo más importante para él. Pero puede que justo le pase mientras está andando en skate. Y entonces justo va a asociar que para él lo más es andar en skate. El sentido último de su existencia es andar en skate. A otro le puede pasar haciendo otra cosa y alguno justo está en ese momento haciendo nada. Nada, y le viene la experimentación del ser y de repente se plantea esto muy buena onda. O sea, ¿para qué voy a hacer algo que sea diferente a hacer nada si acá está todo lo que necesito? Si en la nada estoy genial. Si en la nada estoy genial, ¿para qué voy a hacer un algo? Es una cuestión básica. Puede ser haciendo nada o puede ser haciendo algo. Pero acá el punto importante a entender
es que ese samadhi no tiene nada que ver con eso que sea que esté haciendo, sino que ese samadhi lo experimenté a través de eso que estoy haciendo. Entonces, después de que va pasando el tiempo, ese adolescente se va metiendo en el sistema y algunas partes de su mente empiezan a madurar, algunas partes del ego empiezan a madurar, ego que en el bebé ni estaba activo, que en el niñito empieza a funcionar, pero ahora empieza a madurar y empieza a meterse en el sistema. A ver, vamos a definir, a ver, si uno dijera, bueno, pero ¿hasta cuándo es que sos adolescente? Vieron que esto es como que está difícil a ver, ¿hasta qué edad? Unos dicen 12, 13, 14, 15, 35. Ya ahí estamos en problemas, ¿eh? Si 35 estamos en problemas. Pero acá hay que entender algo. Un adolescente, si te dice a las 8 estoy, si para las 8 no está, vos no lo esperes. Porque probablemente no llegue. O llegue y media, o llegue a las 9, o llegue a las 10. Si vos al adolescente le decís, ordená el cuarto, ordená la habitación, espera tranquilo. Si vos le decís, hacé la tarea, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No la va a hacer? Y acá siempre salta alguno que dice, no, pero mi hijo sí se levanta a la hora, hace la tarea. Si te dice a las 8, va a estar a las 8. Si te dice que lo va a hacer, lo hace. Está muy bien, pero te comunico que tu hijo ya no es adolescente. Indistintamente de la edad que tenga, cuando incorporó el valor de la responsabilidad, cuando incorporó el valor de la palabra, cuando incorporó de que si dice que va a hacer algo y después lo hace, y que si de repente no puede, le pesa hacerlo, entonces ya no es más adolescente. El adolescente te dice que va a hacer algo, pero no es que te está mintiendo a propósito. Él cree que lo va a hacer. En realidad se está mintiendo a sí mismo, no te está mintiendo a vos. Te digo para que lo entiendas al adolescente. Porque cuando él te dice que va a ordenar el cuarto, y vos volvés a los 15 minutos, te dije que ordene el cuarto, sí, ya lo hago. Y cuando volvés de vuelta y no lo hizo, él creía que ya lo iba a hacer. Pero no. O te dice, mira, sí, lo voy a cumplir tal cosa, es la última vez que hago eso. Él cree que va a poder cumplir. O sea, no es que te está mintiendo, él cree que lo va a poder hacer, pero todavía no está en condiciones de poder sostenerlo. No está en condiciones de poder hacer algo que debería hacer o dejar de hacer algo que no debería hacer. El día que le cae la ficha es como que se le actualiza el software mental y ahí entró al sistema. ¿Cómo definimos esto de entrar al sistema para entenderlo? Es cuando hay horarios, hay responsabilidades, como todos los que están acá. Nos rigen los plazos y las responsabilidades, ¿o no? Nuestra vida está prácticamente modelada casi en un 100% por los compromisos, ¿o no? Sí. Es así porque todo tenés el horario que empieza y el horario que termina. El horario para que te tenés que despertar, porque el horario en que entras a trabajar, el horario que salís de trabajar, ¿no? ¿Cuántas materias tenés que rendir por trimestre? Plazos. ¿En cuánto tiempo tenés que terminar la carrera? Plazos. ¿Qué tan productivo tenés que ser en tanto determinado tiempo en tu trabajo? Plazos. Plazos, pero todo el tiempo hay plazos. Hasta incluso ese que corre porque le gusta, que hace un deporte porque le gusta, tiene que su rendimiento entrar en determinado margen. ¿Es así o no? Sí. Siempre plazos. Y plazos que, en realidad, no son metas que llegaste y instalás la bandera y ya está. Son plazos que son constantemente renovables. Porque vos tenés que pagar el gas, la luz, teléfono, uy, no pongan cara disculpen, no pongan cara ¿no? El alquiler tenés que pagar si la casa no es tuya, y no importa si la casa no es tuya, porque si es tuya porque tenés la escritura, seguís pagando los impuestos inmobiliarios, ¿o no? Y eso son todos los meses, vuelve el marcador a cero, todos los meses vuelve el marcador a cero, o sea que no solo hablamos de plazos,
sino que de cosas, de plazos, muchos plazos superpuestos que además vuelven otra vez. Entonces, gran parte de nuestra mente se pone a cuidar esos plazos. Ninguno de nosotros puede estar totalmente relajado. Tenemos que vivir en ese sistema y manejarnos dentro de esos plazos. Yo, por ejemplo, ahora tengo un contenido que transmitir dentro de determinado tiempo. ¿Me explico? Siempre está. Ahora, el tema es, no podemos perdernos en el sistema porque no es la idea, ¿sí? No podemos dejar que el sistema nos abduzca y nos enfermemos o nos convertimos en un robot, ¿no? Autómata dentro de plazos y mecanismos donde queda finalmente todo mecanizado como estar en la Matrix, ¿no? Entonces tampoco es eso. La idea es entender que los plazos están para algo, los plazos nos ordenan, los plazos son una forma y nada más. ¿Bien? Para eso es que hacemos yoga. Pero esto que les expliqué es la razón por la cual el Virya Samadhi se hace menos frecuente, porque entras al sistema. Entonces ya es menos frecuente que cualquiera de los adultos que está acá diga, de repente estaba escribiendo la compu y me viene Ananda, y ya no viene tan seguido. O antes salía a caminar y venía Ananda, y sigo saliendo a caminar porque creo que detrás de alguna de esas veces va a aparecer, y no aparece, y no viene el estado. ¿Por qué pasa eso? Porque nos hemos llenado de esas tensiones, nos hemos llenado de esos roles y de todas esas cuestiones que nos están limitando. ¿Bien? Pero como la naturaleza es tan sabia, hay un tercer tipo de samadhi que tiene la naturaleza como recurso para que no nos enfermemos, porque si no lo que pasa es que empieza la tristeza, ¿no? Empiezas a sentirte insatisfecho. De hecho hay mucha gente así, ¿o no? Quizás ustedes a veces tenés todo a veces, porque no siempre el problema es que no tenés trabajo. Hay gente que tiene trabajo y está profundamente deprimida. Hay gente que tiene trabajo, la casa, los hijos, la familia, y está empastillada. Y aún así está triste porque no le da la vuelta con la dosis, ¿no? Y entonces hay personas que tienen la pastilla para estar contento, la pastilla para olvidar los problemas, la pastilla para dormir de noche, pero la pastilla para acordarse que tiene que tomar pastillas, porque tiene la de la memoria. Entonces está muy empastillada y hay gente que está así. Y ese es un camino que, digamos, no es bueno, se puede salir de ahí, es importante escuchar esto para no estancarse ahí, ni siquiera cuando encontrás la dosis justa te quedes tranquilo, porque quizás es peor encontrar la dosis justa. ¿Bien? Entonces el organismo es sabio y como cuando estás despierto, quizás no haces yoga, no meditas y no haces un camino espiritual, entonces ¿qué hace la naturaleza? Cuando dormís de noche en un estado que llamamos sueño profundo, nosotros le decimos Sushupti Samadhi, ¿qué hace la mente y el sistema nervioso? Se acomodan juntos, ¿no? De tal manera que en un momento la mente se apaga, que es la que hace tu autodestrucción, se apaga, tu ego se apaga y entonces entras en la experimentación pura del ser mientras dormís. Y en ese momento tu cerebro se regenera, tu sistema nervioso te regenera y toda la química del cuerpo se modifica y el cuerpo se restaura y se sana y acumula créditos de vida para más tiempo. ¿Cómo te das cuenta que has experimentado ese estado? Si la mente se ha apagado, si el ego se ha apagado, porque no me estoy refiriendo a lo que pasa cuando estás durmiendo y soñás algo lindo, porque ahí la mente está y el ego también. O sea, acá estoy refiriéndome a un estado donde no está ni el ego ni la mente. Entonces, pero si no hay un ego ni una mente, ¿cómo me doy cuenta que estuve ahí? Fácil. Muy difícil no darse cuenta. Porque cuando te despertás, el resabio que queda, el rastro como un remanente, una cosa que queda, te despertás y te sentís muy bien. Sentís un bienestar. ¿No les ha pasado eso alguna vez que se despiertan de dormir
y te sentís muy bien. Y pensás a ver si soñaste algo y capaz que no soñaste nada, quizás no soñaste nada, o no te acordás de nada, pero no tiene que ver, aunque hubieras soñado, que quizás uno soñó y se olvidó de algo, pero no tiene que ver con el sueño lo que estoy diciendo. Tiene que ver con este estado que llamamos Sushupti Samadhi. Un estado que todos lo hemos experimentado también alguna vez, ¿o no? Todos alguna vez han experimentado. Una vez más, otro estado inherente, natural e inevitable, porque alguna vez te pasó, ¿sí? Y ese estado deja tal huella que hay veces que estás cansado, hay veces que decís necesito vacaciones, o necesito que llegue el domingo, o necesito que llegue ese rato, y vos pensás, uy, cuando agarre la cama, ¿no les ha pasado? ¿Por qué pensás eso? Porque inconscientemente lo que querés en realidad es recrear ese estado, querés recrear las condiciones de ese estado donde cuando te despertás estás mucho más regenerado, vitalizado y estás mejor. ¿Sí? Eso es lo que querés. Pero hay veces que te acostás horas y horas cama, hora horizontal, horas quieto, no logran ese estado. Porque no tiene que ver con horas cama, no tiene que ver con horas de posición horizontal, sino que es que cuando se conjugan ciertos factores de calidad de sueño, durante qué periodo de la noche es ese sueño, porque si uno come temprano y se acuesta a las 10 de la noche, ¿sí? Y que no come pesado, y no hay luz en la habitación y estás en oscuras, nada, ninguna luz, ni siquiera lucecita, nada, todo eso favorece la fisiología para que sea más posible que se recree este estado. Porque si de noche estás con el celular a cualquier hora y le estás dificultando a tu organismo, porque ante la presencia de luz el organismo interpreta que tiene que activarse el cerebro, las neuronas se estimulan con la luz. Entonces, en vez de activar funciones de autorregeneración y funciones más sutiles, cuando hay presencia de luz, el cerebro cree que tiene que estar en alerta y no entra en ese samadhi profundo. Entonces, fíjense, aún incluso con una naturaleza tan sabia, que tiene recursos inherentes, naturales e inevitables, igual nos la ingeniamos para boicotear nuestros propios mecanismos de autorregeneración. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, si uno no hace esta experiencia de samadhi mientras dormís, y suponiendo que no meditas, porque ahora acá no vale, ese que medita se sale de la regla que estamos hablando los que nada. El que meditó quizás aprendió, ya no sería una natural inherente, sino que sería algo, te dieron una técnica. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de la persona que vive una vida normal, ¿no? Que no tiene ningún camino de autoconocimiento, nada, no medita, no nada. Y bueno, y no nada, se va a morir esa persona. Se va a morir. Porque tarde o temprano su organismo no va a poder sostenerse y entonces se va a desvitalizar, va a empezar a tener insatisfacción, se va a deprimir y finalmente se va a enfermar. Quizás si se enferma, fíjense, la enfermedad es un mecanismo de la naturaleza también. ¿Cuántas veces uno, solo por el hecho de enfermarse, corta y deja de hacer todo y finalmente estás en cama el tiempo suficiente para que alguna de esas te despertás y te sentís muy bien? ¿O no? Entonces podemos entender incluso la enfermedad como un recurso de la naturaleza, un último intento. A ver si entendés que tenés que parar. ¿Cuántas veces uno se da cuenta que tiene que parar y no para? Muchas veces. Porque, a ver, todos sabemos que tenemos que descansar o no. Todos sabemos que tenemos que regular cuánto rato trabajamos. Todos sabemos que debemos comer saludable. A ver, ¿qué estamos diciendo como novedad? Todos sabemos que hay que comer saludable, que no hay que trabajar de demasía, que hay que dormir, una calidad de sueño. Pero después, siempre lo estás haciendo.
Algunas personas son disciplinadas, pero ahora le estamos hablando al que no. ¿Sí? Entonces ese que hace todo al revés, en contra de su propia naturaleza, la naturaleza ¿qué hace? Lo enferma, cae en cama, quizás así lo logre entender, ¿no? Pero hay personas que incluso boicotean esto, boicotean la enfermedad en vez de sanarse. Porque o se toman algo para tapar los síntomas, o esa persona que se enferma y no entiende que esa enfermedad es buena porque todavía estás vivo, por eso te puedes enfermar. Entonces cuando te mueras ya no ni enfermarte vas a poder. Entonces podés replantear tus prioridades, bajar unos cambios, parar. ¿Pero qué hacen muchos? No se terminan de curar y vuelven otra vez al ruedo. Piensen en un ejemplo, sin una gripe simple. No se termina de curar porque solo estuvo 3 días. Dejó de dolerle el cuerpo, pero no espera un poco más y vuelve otra vez. Porque incluso a veces el sistema es cruel, ¿o no? A veces tenés que volver porque, no sé, andá a explicarle al jefe que estás haciendo reposo yógico. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué reposo yógico ni reposo yógico? Va a decir el jefe. Entonces, ¿qué sucede? Y si vos volvés y todavía no te sanaste completamente, aparece recaída y después 10 días. ¿O no? 10 días, peor. Si vas a quedar sin trabajo. O vas a generar una cuestión tensa, porque incluso si estás en relación de dependencia, que va a tener que la RT y toda esa cosa. La RT que recién después de 11 días que faltaste, ¿cierto? Empieza ahí a operar. Entonces, el jefe quiere que estés ahí, no importa cómo, pero que estés ahí, enfermate, pero no importa, vos venís a trabajar, sos un robot, venís a producir. Entonces genera un malestar enganchado de malestar, de malestar, de malestar. Bien, entonces, si ya no estás experimentando el samadhi de bebé, ni el samadhi de adolescente, ni tampoco el de sueño, nos queda un último samadhi que se llama Maha Samadhi, que este sí que es inevitable. O sea, a ver, vos podés patear, pero si no te viene este. ¿Saben cuál es este? El de la muerte, exactamente. Porque ni morir te podés sin experimentar el ser. O sea que Samadhi es un paso obligado de donde lo veas. Es un paso obligado. Y esto es bueno, acá entendí, lo he explicado muchas veces, pero siempre está bueno volver a explicarlo. ¿O no? Porque uno se olvida. Aún incluso cuando sabe, olvidamos. Entonces les voy a dar el ejemplo de 2 personas totalmente opuestas. 2 personas totalmente diferentes. Yo es más, cuando lo cuento esto, siempre me acuerdo de mis abuelas. O sea, tuve la abuela por parte de mi padre, que era re espiritual. Y tenía su práctica, ella todos los días rezaba, hacía sus prácticas, ¿no? Y la otra abuela, la de parte de mi mamá, mundanísima, ¿sí? No mundana de caer en exceso y esas cosas, pero sí muy mundana de apegada, materialista, esas cosas, ¿no? Rencorosa. Bueno, entonces una era re compasiva, tolerante, ¿viste? Iba a ayudar a Cáritas, iba, ¿viste? A ayudar al comedor, y la otra era re tacaña, mezquina. En la casa tenemos todo. Bueno, y entonces, ¿cómo fue su momento de llegar a la muerte? Muy interesante, porque ¿cuál quieren que les diga primero? Voy a dejar a ustedes que digan. Vale, la espiritual quieren primero. La espiritual resulta que en un momento empezó a ser más comunicativa, ¿sí? Y empezó a ordenar cosas, a vaciar cosas de su habitación, a buscar desde papeles que mis padres no sabían ni dónde estaban, papeles de cosas administrativas, a dárselos, y a ordenar la habitación, regalar cosas que no necesitaba, quedar muy liviana, y un día hizo una cena
cocinó, que ya hacía mucho que no cocinaba, y nos sentamos todos a comer, medio como que era medio como cosa festiva, porque hacía tanto que no cocinaba. Nada, no nos dijo nada, de nada en especial, pero una noche de la cual ninguno de los hermanos nos podemos olvidar, ¿no? Porque fue la última vez que la abuela cocinó. Y estuvimos todos contentos, todo bárbaro. Mis padres también se acuerdan de esa situación. Y esa noche ella terminó y lavó todos los platos, hizo todo ella, no nos dejaba, quería como servirnos. Y simplemente se fue a dormir y simplemente muy feliz no se despertó. ¿Se dan cuenta? Y yo sé, si ustedes investigan en la cantidad de personas que hay acá, deben conocer muchos casos así, ¿o no? De gente que termina su día y todo está bien y se va a dormir y no despierta. ¿Qué mejor forma de morirse que eso, no? ¿Qué mejor forma de morirse que es? Da ganas de morirse. Así da ganas de morirse. Está perfecto. Ahora veamos el otro caso. Porque en este caso que les estoy nombrando, desde muchos días antes de la muerte, la persona empieza a experimentar paz y se empieza a sentir tranquila. Y más se acerca el momento de la muerte, más en paz y más tranquila está y más realizada se siente. No es así el otro caso. Porque en el otro caso, más cerca estás de la muerte, más miedo tienes. Y más se acerca a la muerte, más sufre, menos paz, miedo y dolor. Y es traumático ese proceso de resistirse a la muerte. Muy doloroso. Por eso hay tanto miedo a la muerte también. Porque también deben conocer casos de personas que están agonizando días y días y no se mueren, ¿eh? Y no se mueren. Y a veces puede ser que una persona sienta culpa porque por momentos se da cuenta que pensó, che, sería bueno que se muera, ¿eh? Y como que por momentos entras en conflicto porque sentís como culpa de decir, che, pero no será lo mejor que se muera para que por lo menos ya termine ese ciclo de dolor, ¿cierto? Entonces hay casos de esos también. Y pasa algo que es muy fuerte porque esa persona está sufriendo y más cerca está de la muerte, más sufre y menos se quiere morir y más miedo de morir se tiene. Y entonces esa persona que está muriendo se va agarrando así, como si no se quiere morir, está como agarrada ahí y no quiere, y lucha y hace mucha fuerza. Y a veces incluso como que muere y de repente de vuelta, sale de vuelta y de nuevo, ¿viste? Y entonces, esto que estoy explicándolo así, le estoy dando un toque de humor porque estamos claramente hablando de la muerte, ¿no es cierto? Entonces si lo explicáramos como todo tétrico, esa sería una charla patética, ¿no? Por eso hay que darle un toque de humor para que sea más fácilmente asimilable, porque claramente estamos hablando de una cosa seria, pero no por eso quiere decir que no tengamos que pasar un buen rato, ¿no? ¿No es cierto? Y tomarlo desde un lugar más elevado y más natural, porque no debe haber nada más natural que la muerte, porque morimos porque nacemos. Entonces, mientras antes nosotros incorporemos a la muerte como parte de la vida, mejor no va a ir. Es una realidad sabia esa. Entonces, por eso estamos hablando de la muerte. Entonces, esta persona más cerca está de la muerte, más cerca está de la muerte, más sufre. Y en el último minuto que está así... Y suelta. Cuando suelta, en ese instante que suelta, experimenta samadhi. Y el contraste es muy intenso ahí. Porque ustedes imagínense, venía de un sufrimiento que ya era insoportable y de repente sobreviene una paz inmensa, de repente sobreviene una felicidad inmensa, ¿sí? Y que esa felicidad tiene el ingrediente Ananda, tiene el ingrediente Sat, de la inmensidad, de algo que es
abarcante e ilimitado, tiene el ingrediente chit de una conciencia donde ahí entendés todo. El que está ahí, en ese momento, entiende todo. Ve todo muy claro. Entiende todo. Entiende lo que hizo, entiende lo que está sucediendo y entiende lo que viene. Es un momento de total claridad. Y una inmensa claridad. Y en ese momento, porque todo esto que estoy diciendo pasa así, a esa persona. No es como el otro caso, que está días en Samadhi la persona y sus últimos días son los mejores de su vida porque sanó todos los vínculos, no tiene problema con nadie. No. Este viene del dolor, de renegarse, de estar apegado, de tener miedo, de reclamar, de que se le aparecen todos sus enemigos, de creer que se va a ir al infierno. Todas esas cosas, porque en realidad eso es lo que pasa. ¿Por qué tanto miedo? Porque crees que te vas a ir a un lugar donde vas a pasar mal, ¿sí? Entonces eso aparecen todos esos pensamientos. Pero cuando entras en este samadhi, este maha samadhi, aparece la claridad y entendés todo. Y en ese instante te alcanza para decir, ¡ah! Era así. Y lo ves todo con claridad. Y los entendés a todos. Y todas las piezas del inmenso rompecabezas encastran. Y todo está perfecto. Pero todo eso que le estoy diciendo es en este así. Y decís, ¡ah! Así era. ¡Pum! Te morís. Y se te apaga la conciencia. O sea, cuando entendés el sentido último de la vida, ¡pam! Te moriste. Y en ese momento desearías haber sabido cómo era la vida. Y a lo cual yo siempre digo, ¿qué necesidad? No. ¿Qué necesidad de entender el secreto de la existencia un instante antes de morirte? ¿Para qué? Por eso es que nosotros somos unos afortunados, ¿no? Porque si estamos escuchando esto ahora, tenemos la posibilidad. Esto no es garantía total de nada. Tenemos la posibilidad de vivir distinto. Y aún así vamos a olvidar muchas veces. Pero podemos tratar de recordar de que hay una forma distinta de vivir, hay una razón más profunda para vivir, hay distintas formas de vivir, indistintamente de la realidad que te toque. Una forma de vivir no esperando en el afuera, sino que recreando una experiencia interna, que es lo que llamamos samadhi. Es muy profundo lo que estamos diciendo. Y que todos al final lo aprendemos. O sea, al final todos lo aprendemos. Lo que pasa es que algunos lo aprenden por las buenas, como acá, ustedes vienen por sus propios medios. Y como está en su potencialidad, si ustedes no estuvieran acá, estarían en otro lado, haciendo algo para cultivar su interior. Lo que hacemos acá es espiritual, no es religioso, pero quizás estarían haciendo una religión y que les haría bien también. O sea, no importa la forma, pero algo estarían haciendo. Y es mejor aprender de una forma amigable que aprender de la forma dura, ¿o no? Que aprender por enfermedad, que aprender por dolor, que aprender por la muerte. Entonces ya hemos hablado de cuatro formas de samadhi. Vijja samadhi de bebé, Virya samadhi adolescente, Sushupti samadhi del sueño y Maha samadhi el de la muerte. Que no importa, el Maha samadhi es paso obligado. Les hablé de dos casos diametralmente opuestos para darse cuenta que todos pasamos por ahí. Una persona más evolucionada, una persona más de baja vibración, inconsciente, todos pasamos por ahí, inevitablemente. Ahora vamos a hablar de tres casos que son con aprendizaje, tres casos que son con técnicas. ¿Bien? Muchos de ustedes meditan, ¿o no? Muy pocos me respondieron, ¿no? Creí que eran más los que meditaban. Algunos meditan, otros todavía hacen de que meditan y algunos aún ni siquiera hacen de que meditan, ¿no? ¿Está bien? Hay que hacer el hábito de meditar todos los días. Y cuando uno hace el hábito de meditar todos los días, pasa algo que
es normal que nos pasa a todos los yogis alguna vez, y es que a veces estamos un poco ansiosos con la práctica, ¿no? Porque queremos el fruto, queremos el beneficio. En este sentido a veces nos comportamos un poco infantil. Yo a esto lo comparo como... Yo lo entendía en la teoría, pero el día que lo vi en mi hija, ahí pude entender, digo, esto me tiene que servir para explicar este estado de inmadurez espiritual que tenemos, ¿no? ¿Vieron los niñitos en el jardín cuando les enseñan a germinar semillas? Que le enseñan a germinar y entonces le enseñan a poner el algodoncito húmedo y meten la semilla. Un día hacen eso, que los nenes ni saben para qué lo hacen, pero lo hacen. Y la señorita le cuenta una historia de que algo va a salir de ahí y se la escucha como un cuento. No interesa, o sea, no lo conecta, simplemente lo hace porque es la consigna. Pero unos cuantos días después la señorita vuelve a sacar el frasco y le muestra lo que pasó y sale una planta de ahí, sale un brote de ahí. Entonces ese nene es mágico lo que ve ahí. Porque ¿qué va a hacer cuando vuelva a su casa? Va a agarrar cualquier poroto, cualquier semilla que encuentre y la va a enterrar en algún lado y se va a poner ahí a esperar a que germine, ¿o no? Eso que esa inocencia del niño, esa inocencia, porque aún está inmadura en su conciencia, cree que va a ver en tiempo real la semillita germinando así. En el niño está bien, justamente es eso, una inmadurez en su conciencia y en su mente. Pero el adulto, cuando el adulto empieza porque un día medita y se sienta como quien puso la semilla y ya quiere que germine, ya tiene que germinar. Y no es así. Va a germinar, pero vos todos los días tenés que meditar y eso sería como si ya enterraste la semilla, pero ahora la tenés que regar y tenés que sacar bichitos y tenés que poner buena comida también y tenés que dormir bien y todo lo mismo, ¿no? Todos vos tenés que hacer todo lo mismo. Entonces en algún momento va a venir el fruto, que siempre viene el fruto, porque eso es un principio del universo que es inviolable. Cada acción genera una reacción y ni siquiera la meditación está fuera de esa regla, de ese principio de karma. Hasta samadhi viene de algún lugar. Samadhi no viene de la nada. O sea que cuando experimentás samadhi es porque hiciste acciones conducentes para eso. No es que es así como espontáneo, de la nada. Aunque vos lo experimentes como que no hiciste nada, y que ese es el quinto tipo de samadhi que les voy a decir, que a muchos yogis les pasa, o a personas que están en un camino espiritual les pasa, de repente...